Iván Ramírez, él es decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. Decano, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros. Es muy importante su presencia. Muchas gracias Carolina, Daniel, Mauricio y a su prestigioso medio, a Diario Opinión, por la invitación. Estamos a la orden para poder compartir cuáles son esas miradas del desarrollo productivo ante esta situación que nos preocupa a todos, nos preocupa como ciudadanos, también nos preocupa como universitarios, y creo que es importante poder hacer conocer a la ciudadanía cuáles son las alternativas que tenemos. Así es, decano. Precisamente usted ya lo dijo, vamos a hablar de este tema de la crisis energética, que es lo que estamos hoy por hoy viviendo. Justamente antes del corte hablábamos de que ya están programados los cortes de energía, por lo que vemos en algunos sectores se va a extender hasta 4 horas. Es algo que preocupa porque estamos hablando de muchas pérdidas y precisamente le queríamos hacer eso. ¿Cómo usted cree que han afectado los recientes apagones al sector productivo? ¿De qué manera? ¿Se hace de una manera directa, fuerte? Cuéntenos de su punto de vista. Bueno, el sector productivo se ve directamente afectado. De hecho, el productor depende de una fuente energética basada en electricidad. La mayoría de industria agropecuaria en todas las escalas requiere, por ejemplo, para la alimentación de los animales, requiere de energía, para el ordeño, muchas veces son ordeños mecanizados que se basan en energía, las bananeras requieren energía. Hoy por hoy, las camaroneras, la actividad más importante desde el punto de vista productivo, requiere grandes cantidades de energía eléctrica. Esta afectación es un golpe directo a la productividad, a los costos de producción, y no solo por el efecto que se produce de tener que utilizar una planta, de tener que muchas veces comprar una planta a combustible, sino también por el efecto que se produce en la merma de la eficiencia productiva. Muchas veces estos cortes también provocan avería de los equipos y entonces la afectación es directa, no es una afectación únicamente leve, y esto implica también que la economía del país va a tener un proceso de estancamiento, quizás. Ojalá que lo podamos superar fácilmente, pero sí hay una afectación del sector productivo. ¿Hay sectores específicos que son mucho más afectados que otros o usted cree que todos por igual? No, sí, por supuesto que aquellos que dependen mucho más de la electricidad, por ejemplo, las plantas procesadoras, van a tener una afectación mucho más fuerte. También es una realidad que hay sectores más preparados, que se vinieron preparando a lo largo del tiempo. El tema eléctrico en el país no es una novedad que ha estado limitado. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en la última campaña presidencial, uno de los temas era no solo la necesidad de producir, sino también de conducir la energía de manera adecuada. Nuestro país depende en buena manera de energía hidráulica, energía hidroeléctrica, y esta depende a su vez de la naturaleza, de cómo los ríos estén con suficiente carga y no atravesemos por problemas de estiaje. Un plan nacional tiene que ir hacia diversificar las fuentes de energía, y estas fuentes de energía están en nuestro país, abarcan desde lo fotovoltaico, la energía geotérmica, la energía de la biomasa, que podemos hablar también sobre ella. La biomasa es, por ejemplo, los residuales, la basura orgánica o los residuales de las fincas que pueden ser quemados para producir energía. Existen otras tecnologías también para producir biogás, la energía geotérmica que les decía hace un momento, extraer energía de la tierra. Una muy importante, la energía eólica, que en este momento también tiene mucho más sentido, ya que generalmente el viento en esta época de sequía es cuando tenemos mayor intensidad de los vientos, y la energía de las mareas, que también es una fuente a explorar y analizar. Esto no se va a resolver en el inmediato plazo. Existe la necesidad de poder investigar e invertir en fuentes alternativas de energía. En la universidad estamos visionando, gracias a que el rector ha visto esta situación, este problema desde el inicio de su administración. Estamos visionando en la inversión de un parque fotovoltaico que al menos abastezca a la universidad. Quizás tú dirás, no será mucho, 4 megawatts, pero al menos libera esa energía para que la pueda consumir el sector productivo y la pueda consumir el ciudadano en cada una de sus domicilios, ¿no? Es fundamental también ver esta otra fuente de provisión de energía, que es la autogeneración. En cada una de nuestras casas podríamos tener unos paneles fotovoltaicos para al menos aliviar la carga al sistema nacional, y en los lugares donde hay energía eólica puedes tener
microenergía eólica, microgeneradores que permiten abastecer quizás en un 30-40% la energía de la casa. Obviamente esto cuesta y obviamente se requieren líneas de crédito directo a un valor razonable y con periodos de gracia para que el ciudadano pueda invertir. Pero es fundamental que hagamos estas inversiones. No va a ser posible que el Estado de un momento a otro resuelva un problema que viene ya por décadas. Así es. Se habla muchísimo sobre el uso de energías, de tecnologías de eficiencia energética para poder mitigar de alguna u otra forma estos apagones. ¿Cómo el sector productivo podría beneficiarse de esto para que no se vea tan afectado? Sí, mira, hay una clave. Por ejemplo, la mayoría del agua que se utiliza en riego se va por los canales hacia el mar. Hay un uso ineficiente del agua de riego. Poder aprovechar esta agua de riego nos permitiría tener embalses mucho más preparados para estos momentos y no tener que disponer de los embalses multipropósito que permiten generación hidroeléctrica y además el riego de las parcelas, poder ocupar de mejor manera el agua. Pero no solo es importante esto, para la eficiencia energética también se requiere una intervención desde el punto de vista ambiental. Necesitamos poder sembrar árboles en las cuencas hidrográficas. Hemos permitido que la desertificación afecte a las cuencas y esta afectación es directa hacia la generación de energía. Hacemos una invitación también a la prefectura, a las alcaldías, para que junto con la universidad podamos hacer programas de siembra, programas que permitan recuperar, como lo digo, no a corto plazo, sino a mediano plazo estos espacios. Y también es fundamental lo que tú mencionabas, cómo usar eficientemente la energía. Si dejo encendido los focos todo el día, la tarde y la noche en un edificio público, en un edificio privado, no voy a hacer uso eficiente de la energía. Existen tecnologías, y a veces tan sencillas como las que compras en una ferretería, que son los sensores de movimiento, en los que el foquito se enciende solo si pasa alguien por el frente. Esto ya genera un ahorro, pero existen tecnologías mucho más preparadas que te permiten encender o apagar focos, aires acondicionados y otros electrodomésticos en periodos determinados para poder tener mejor uso, porque gran parte de la energía también se desperdicia, posiblemente un 10, un 20% de la energía eléctrica se está desperdiciando. Y hay también un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. Es decir, ya en este tiempo sabemos que no hay suficiente energía eléctrica, vamos a utilizar de forma más razonada el aire acondicionado, los bombillos eléctricos y los artefactos que realmente consumen. Hagamos una conciencia, porque de otra forma pues el país no va a ser capaz de solventar la demanda energética. Vamos a tener que importar energía mucho más costosa y finalmente la afectación es para todos. Compañero. En ese mismo aspecto, ¿qué tan importante es que los agricultores o todo el sector productivo tome conciencia de que en sí esto es el resultado de todas las acciones o omisiones de nuestros mismos? Porque la mayoría estamos acostumbrados es simplemente a reclamar porque el gobierno no hace nada en su punto, porque a la mayoría de gobiernos le ha pasado esto. Pero en sí, en los sectores productivos, ¿qué tanto deberían hacer para que poder evitar esta clase de inconvenientes y por ende el impacto en la economía de cada uno? Bueno, la competencia desde el punto de vista constitucional del manejo de los recursos estratégicos es del Estado. Es decir, si hay una responsabilidad directa del Estado en esto que estamos viviendo al momento. Sin embargo, todos podemos aportar y sumar. En este momento tengo entendido que el Gobierno Nacional está haciendo un llamado al sector productivo, al menos a quienes tienen plantas, para que enciendan las plantas de generación eléctrica y de esa forma descargar la necesidad de generación que tiene el país. Creo que también tener esa capacidad de suficiencia energética sería algo interesante, pero como lo decía hace un momento, es costoso. Es difícil pedirle a un productor con todas las condiciones que en este momento tiene que invierta en energía para hacer una finca autosustentable o lo que le llaman off-grid, separarse de la red eléctrica. Esto lo veo como mucho más a largo plazo. Sí que tiene que ver con una posibilidad para ser más eficiente desde el punto de vista productivo,
pero creo que hay poco que podamos hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Utilizar eficientemente los recursos, principalmente el recurso agua. Si estamos regando por inundación, sabemos que estamos desperdiciando la mayor parte del agua. En esto tienen también que ver los gobiernos provinciales a nivel del país, que son los que tienen la competencia directa de riego. Entonces, desde una inversión que tiene que ver con, sí, el sector privado, pero sobre todo en este tipo de recursos, con el Estado y la academia, trabajar en conjunto para idear soluciones. Estas soluciones no va a venir alguien con una receta mágica. Las soluciones tienen que venir particularmente desde la propia necesidad del sector productivo. En este momento, el crecimiento, por ejemplo, en una de las industrias más importantes que ha crecido en el Ecuador, la industria camaronera, ese crecimiento en cuanto a la demanda energética está condicionando también a que el país tenía que prever cómo ofertar también esa creciente demanda energética. Si no, no va a poder crecer el sector camaronero. Entonces, decirle, ok, pero ahora es tu responsabilidad para que generes tu energía, es un poco tarde. Quizás desde un principio, por ejemplo, una buena alternativa podría ser definir créditos blandos para el sector productivo para que invierta en su propia capacidad de generación y de esa manera, a mediano plazo, poder reducir. Pero pónganse a pensar en algo. Han visto que hoy por hoy ya están los vehículos eléctricos en el mundo, ¿no? También los eléctricos, los híbridos enchufables, aquellos en los que tú conectas el carro y puedes funcionar con gasolina o diésel y también con energía eléctrica. Cuando esto sea una tecnología mucho más extendida en el Ecuador, la demanda va a incrementar sustancialmente. ¿Cómo vamos a responder hacia una demanda que sigue creciendo? Hoy por hoy, la mayoría de familias está teniendo más electrodomésticos en casa y la demanda continúa y continúa. ¿Cuándo tuvimos una baja de la demanda? Año 2020. Con la pandemia, el sector productivo se frenó, la economía se frenó y la demanda bajó. En el año 2023, por el estiaje del año anterior, tuvimos también una reducción de la demanda, pero por falta de oferta. Es decir, cuando tú calculas a final de año, ok, ¿cuánto consumió el sector total, el sector consumidor de energía eléctrica? Te das cuenta que consumió menos que en el 2022. ¿Pero cuál fue la razón? Había menos oferta. Este año 2024 está pronosticado también que tengamos una reducción en la demanda debido a esta situación. ¿Cómo plantear soluciones a mediano plazo? Creo que hace falta ese consenso y ese concierto también de los actores, privado, público y academia. Esto lo vamos a solucionar con estrategias de corto plazo, muy pocas, de mediano plazo, la gran mayoría, pero hay que decidirlas hoy, y de largo plazo, creo que sí hay que pensar ya en diversificar las fuentes energéticas del país, porque un país sin energía es un país que no se va a poder desarrollar. La energía es el principal motor del desarrollo tecnológico y productivo de cualquier país. En ese aspecto ya, afectados ya con el tema energético, también cabe el problema ya de estiaje. ¿Qué tanto impacta más aún con esta situación a los productores acá de la provincia de Olora? Claro, el otro problema es no tener suficiente cantidad de agua para poder regar, sobre todo en esta época que es seca, ¿no? Entonces, creo que es fundamental invertir, y ahí sí, competencia, gobiernos locales, gobierno provincial particularmente, invertir en tecnologías de riego eficiente, riego subfoliar, utilizar, por ejemplo, lo que tú decías, tecnologías que permiten la eficiencia energética. Puedes colocar sensores en el suelo que te permiten saber cuándo regar, cuándo es óptimo regar. Muchas veces tú vas a una finca bananera, te encuentras que está lloviznando, pero como la programación de riego era para esa hora, igual está encendida la bomba de riego, entonces tienes poca eficiencia. Es fundamental invertir en esa eficiencia en el uso del agua. Y no solo esto, imagínate también el sector de la construcción. Yo veía que algunos países, sobre todo aquellos que tienen limitaciones en cuanto al agua, utilizan la propia agua de la ducha, el agua del fregadero de platos, a través de un sistema de bombeo para que vaya a los sanitarios. ¿Cuánta agua no ahorraríamos si utilizáramos esa agua que ya hoy por hoy está siendo desechada para poderla tener en los sanitarios bajo un proceso de filtrado mínimo? La reutilización también del agua de algunos cultivos, por ejemplo, para el riego de césped y este tipo de actividades que hoy por hoy consumen
agua en exceso. Y lo que te decía hace un momento, creo que es fundamental hacer un programa de siembra, un programa de reforestación para nuestras cuencas altas, en Chilla, Zaruma, Piñas, Atahualpa. Son áreas en donde están nuestros principales nacederos de agua. Pasaje, en la parte alta de Pasaje también, Santa Rosa en la parte alta. Es fundamental tener ya un programa de siembra, pero ya hoy ya estamos un poquito tarde. Es decir, tenemos que empezar el proceso de reforestación más agresivo, pensando no en la generación del momento, sino pensando en las generaciones del futuro. Porque en algún momento se decía, las guerras y los problemas cada vez más van a ser por acceso a agua limpia, a agua segura para las poblaciones. Hoy tenemos ya este problema que lo vemos principalmente porque nos afecta a los ciudadanos en el consumo eléctrico, nos afecta en no tener electricidad. Sé que hoy empiezan los cortes con 4 horas aproximadamente de corte por cada localidad. Sin embargo, peor sería, o mucho peor sería, que lleguemos a un momento en el que tengamos racionamiento de agua, incluso imposibilidad de tener agua segura para tomar en nuestro país, en un país que tiene la cordillera de los Andes y que tiene cuencas hídricas muy importantes, pero que tenemos que conservarlas y cuidarlas. Vimos los incendios forestales recientemente en Pichincha, aquí también en la provincia del Oro, incendios forestales. Entonces, estamos ante un proceso en el que hace falta la intervención de todos, el sector público, privado y academia. Muy bien, tenemos muchos comentarios acá a través de la transmisión, a través de Radio Candela y de Diario Opinión. Sonia Carnos dice buen día, Diana Teresa Cuenca también está conectada, Gonzalo Galar Zamora, dice el doctor Iván Ramírez Morales, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTMAN, joven científico orense de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, muy bien representada. Fray Luca Pacioli, Giovanni Heredia, el doctor Johnny Pérez también está conectado aquí, nos felicita por el análisis. Ruth Karina Moscoso también está conectada. Quispe Patricio, Dorinda Reyes, Raquel Sánchez, Armando Luna Florín y Jofre Honores. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados en esta entrevista. Carolina. Saludos a todos los amigos de la universidad, la mayoría, queridos amigos y compañeros que le meten mucha pasión a lo que hacen, en todas las áreas. La universidad puede ser un gran aliado para los gobiernos locales y para cada uno de ustedes para poder concientizar sobre estos temas. Creo que hay gente mucho más preparada también en tema ambiental, que le pueden invitar a estos micrófonos en todas las carreras y podemos ya empezar a hacer una reflexión para generar una agenda, para tener también una agenda de opinión al respecto de esto con nuestros compañeros. Decano, es muy importante todo lo que usted ha mencionado. Sobre todo queremos hacer una pregunta: ¿cómo la Facultad de Ciencias Agropecuarias está aportando a quienes van a ser los futuros profesionales para que puedan tomar conciencia y saber la importancia de poder hacer el uso de estas tecnologías de eficiencia energética para poder de alguna u otra forma darnos cuenta del escenario por el que estamos pasando todo el país a nivel nacional, que está afectando muchísimo al sector productivo? ¿Cómo la Facultad de Ciencias Agropecuarias está aportando en eso? Sí, precisamente, mira, tenemos, en primer lugar, hemos desarrollado una carrera nueva, completamente nueva. Se llama Ingeniería Agropecuaria, que tiene 2 itinerarios. Un itinerario se llama Agrotecnología y que va precisamente por la línea de lo que tú planteas. Utilizar sensores, utilizar tecnología de riego de precisión. Mira que, por ejemplo, los israelitas riegan prácticamente en un desierto. Los israelitas están produciendo en un desierto con lo mínimo de agua. Nosotros también tenemos que entender que el recurso agua es un recurso que no es inagotable, sino que es un recurso que tiene que ser conservado y por lo tanto las tecnologías nos ayudan para eso. En esta carrera de Ingeniería Agropecuaria con el itinerario de Agrotecnología también vemos el uso de sensores, de inteligencia artificial, de tecnologías para poder hacer eficiente el uso de agua. Y también tiene otra mirada, la de los agronegocios. Fíjense que es muy importante esto, porque no solo debemos pensar en producir, sino también en transformar y convertir de un espacio productivo altamente eficiente en un negocio. Esas son las 2 carreras, esa es la carrera con 2 itinerarios
que estamos creando posiblemente para el 2025, para el primer semestre, ya ingresa a la primera corte, pero además estamos en las carreras actuales, tenemos asignaturas en las que los estudiantes conocen ya sobre estas tecnologías. Paulita Galvez, Eduardo Luna, que son profesores, Javier Yunga, Juan Carlos Escaleras, de quienes recuerdo, son profesores que están empleando tecnologías, colocando sensores en el suelo, activando y desactivando válvulas de riego en función de cuán húmedo está el suelo, de cuánta necesidad hídrica tiene el suelo. Y estamos con la apertura total para invitar a los productores a que conozcan estos prototipos. Existen en el mundo tecnologías ya desarrolladas en Europa, en Israel mismo, en Asia, pero que nosotros también podemos producirlas y crearlas a nivel local. Estamos abiertos para poder presentar estas tecnologías hacia el mundo. Además, el año pasado, bueno, ya llevamos 2 años haciendo mini sembratones con los Boy Scouts, con nuestros propios estudiantes, para incentivar en la conservación de árboles. Es muy importante esto porque creo que no podemos pensar solo en la conservación, sino también en la conservación a nivel del agua de la cuenca baja, sino también en las cuencas altas. ¿Qué programas o iniciativas usted conoce que tengan actualmente para poder capacitar en este caso a los agricultores y sepan de alguna u otra forma poder manejar el uso de estas nuevas tecnologías que ya lo hemos venido hablando, que son muy necesarias? Mira, con nuestros programas de vinculación con la sociedad, tenemos un programa en la carrera de agronomía que está precisamente dedicado a eso. Conjuntamente con la cooperación alemana y con el gobierno provincial, estamos impulsando también en las cuencas de regantes programas de formación, pero sabemos que no es suficiente. Sabemos que también es necesario tener programas de maestría para que los profesionales que ya se graduaron puedan tener acceso a esas tecnologías. Por eso se está lanzando también la maestría en agrotecnología. Es Industria Agrícola 4.0, se conoce, y esta maestría va a estar abierta a partir de 1 mes o 2 meses más adelante de hoy. Lograr que nuestros profesionales se formen en esas tecnologías es clave. Como te decía, quizás un actor no puede hacer el cambio, pero si todos aportamos con un gramito de arena, seguramente va a haber un cambio fundamental a mediano y largo plazo. En el corto plazo, lo que podemos hacer es sensibilizar a los regantes, a los agricultores, sobre el uso eficiente de tecnología, y es lo que estamos trabajando con GIZ y Gobierno Provincial. Decano, muchísimas gracias. Un mensaje final para nuestros seguidores que han estado conectadísimos a esta entrevista que ha sido de mucho interés de carácter nacional, porque es muy importante que los oyentes y quienes nos están viendo desde nuestras plataformas digitales sepan por lo que se está pasando, qué es lo que está haciendo el sector de agropecuaria, qué es las medidas que se están tomando. Un mensaje final para quienes nos están viendo. No, muchas gracias. Yo creo que es importante pedirles a todos que hagamos una gran alianza por la conservación del agua, por la conservación de los recursos energéticos, y esta gran alianza pueda venir de la mano del sector privado, de los productores, junto con la academia y con los gobiernos locales y el gobierno nacional también, por supuesto. Sin esta alianza no vamos a lograr ninguno de los objetivos. Estamos avanzando, pero sí necesitamos mucho más apoyo para que este tipo de iniciativas se sigan construyendo. Candela Noticias.